El empresario inglés Mark Heffernan es el nuevo propietario del Mérida tras comprar las acciones al actual presidente Paco Puertas. El inversor mantendrá la estructura de la entidad y tiene como objetivo que el equipo ascienda a Segunda División en un plazo de 10 años. El alcalde de Mérida insta a los propietarios de las cocheras de las calles del centro afectadas por las obras de la plataforma única a plantear una reclamación conjunta por impedirles el acceso. Ciudadanos Mérida critica que no se hayan tenido en cuenta los horarios punta de circulación peatonal y de coches en los cortes que se están realizando con motivo de las obras de mantenimiento del puente Lusitania para perjudicar lo menos posible a los vecinos. Este jueves ha comenzado a desarrollarse la programación de las Jornadas Profesionales de la Música de Extremadura con un taller denominado Música para Todos y para Todo en el Centro Cultural Alcazaba. El último día de la semana laborable tendremos cielo poco nuboso y se producirá un nuevo descenso de las temperaturas mínimas que caen hasta los 9 grados en varias localidades del Valle del Guadiana, mientras que las máximas no sufrirán cambios. Una jornada más, compartimos con ustedes la información relativa a esta jornada del jueves 21 de octubre. Y comenzamos hablando de deportes, porque el empresario inglés Mark Heffernan ha adquirido la totalidad de las acciones de la Asociación Deportiva Mérida tras comprárselas al actual presidente Paco Puertas. Este jueves se ha presentado el nuevo proyecto deportivo en el Estadio Romano. Heffernan, afincado en Estados Unidos, se convierte de esta manera en el nuevo y único accionista mayoritario del club. Apuesta por un proyecto continuista y se ha marcado como objetivo que el primer equipo ascienda a las categorías profesionales del fútbol español en un plazo de 10 años. Según el nuevo propietario, se ha decantado por el Mérida porque es una entidad atractiva, ya que la inversión servirá para lograr objetivos y no para pagar deuda. Experiencia sobre gestionar un club profesional no tengo, ¿vale? Tengo otras experiencias sobre entrenamiento y todo eso que puedo dar. Cuando estuvimos buscando un club en el cual invertir, había varias cosas que eran muy importantes y aquí están las cosas importantes. Una primera, buscábamos un club que tuviese una tradición histórica en el fútbol y este club lo tiene, que estuviese bien dirigido y gestionado, y eso es verdad que este club tiene una buena base financiera y bien gestionado. Y eso es muy importante para nosotros, porque no veníamos aquí a pagar deudas, venimos aquí a invertir para que haya éxito. Queríamos también un club que hubiese un personal altamente cualificado y con buena base, y eso también lo tiene. Otra cosa muy importante para nosotros es que tuviese mucho entusiasmo, mucha pasión, y en este club también lo hay. La estructura del club continuará intacta, con el actual presidente Paco Puertas a la cabeza hasta final de temporada. En primer lugar, desde el club nos gustaría dar las gracias a Francisco Puertas por su incansable labor y desempeño durante estas 3 temporadas en el club, dejando a la Asociación Deportiva Mérida en una situación institucional más que notable. Es por ello, y con el objetivo de seguir una línea continuista con la labor que se ha hecho en los últimos años, que Francisco Puertas continuará desempeñando las labores de presidente del club. El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha recordado que el ayuntamiento no tiene posibilidad de indemnizar a los propietarios de los garajes de las calles del centro de la ciudad que están en obras e insta a estos a presentar una reclamación conjunta para poder iniciar un expediente. El regidor ha dicho que el consistorio es sensible al problema de acceso que se ha generado a los afectados de las calles Félix Valverde Lillo, Camilo José Cela y Arzobispo Mausona, pero en casos como este prevalece el bien público sobre los intereses particulares. Y lo que le hemos trasladado en el pleno municipal a los grupos de la oposición que han preguntado, o incluso a los vecinos, es que tienen que plantearnos una reclamación al ayuntamiento
en común por el conjunto de los propietarios de las cocheras para que nosotros podamos de oficio instruir un expediente. Es decir, el ayuntamiento no tiene, porque la ley no se lo reconoce, ninguna posibilidad de indemnizar a alguien por una obra en una calle. Estamos hablando que para que eso se produzca tiene que haber una reclamación y poder instruir un expediente. Ya se lo hemos trasladado así a las comunidades de las cocheras y en cualquier caso somos conscientes y sensibles al problema que están teniendo, pero también hay que indicar que esto es por el bien público de la ciudad y porque vamos a convertir una calle como Félix Valverdelillo en un bulevar moderno que dará a la ciudad de Mérida la impresión que se merece. El Grupo Municipal Ciudadanos Mérida critica la planificación que se ha hecho con las obras de mantenimiento que se están ejecutando hasta finales de la próxima semana en el puente Lusitania, señalando que no se entiende que se corte un eje vital de comunicación en las horas que más circulación de gente hay. La formación naranja ve incomprensible que el paso peatonal de un lado del río al otro permanezca cortado desde las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, que son las horas en las que más trasiego hay para acudir a los trabajos de quienes dejan aparcados sus vehículos en la zona del Palacio de Congresos para atravesar el puente andando. Ciudadanos Mérida ha criticado también que no se respete las horas punta de tráfico rodado, ya que a partir de las 2 de la tarde se forman aglomeraciones importantes de coches en el puente Fernández Casado, más conocido como el Puente Nuevo. En la nota detallan que no están en contra de las obras, pero sí de que no se haya tenido en cuenta el horario para perjudicar lo menos posible a los vecinos. Este jueves ha comenzado la programación de las Jornadas Profesionales de la Música de Extremadura, que se desarrollarán hasta el próximo domingo en la ciudad de Mérida. La programación ha comenzado con una jornada técnica titulada Música para Todos y para Todo, a través del método Sinudi, impartido por Silvia Núñez en el Centro Cultural Alcazaba. El método Sinudi es un pilar fundamental para la estimulación, rehabilitación y desarrollo neuronal a través de la música en fetos, bebés, niños y jóvenes, con el que se han conseguido brillantes logros en el campo social, de la medicina y la educación. La quinta edición de estas jornadas reunirá a 230 profesionales de 4 países en la capital extremeña y se desarrollarán en varios escenarios como son el propio Centro Cultural Alcazaba, el Templo de Diana y el Acueducto de los Milagros, donde se celebrarán varios espectáculos musicales gratuitos con Gecko Turner y Luis Pastor, entre otros. En el capítulo meteorológico, las temperaturas mínimas continuarán en descenso, señal inequívoca que indica que el otoño ha entrado ya de lleno. Les hablamos ahora del tiempo que tendremos este viernes en nuestras comarcas. Cielo poco nuboso despejado, valores nocturnos en descenso hasta los 9 grados y máximas sin cambios, con termómetros que marcarán 24 grados en Mérida y 23 grados en Almendralejo. Los vientos soplarán del norte al noreste. El Mérida cambia de dueño. Un inglés afincado en Estados Unidos ha comprado el paquete accionarial de Paco Puertas. El actual presidente, que lo seguirá siendo hasta final de temporada, gestionará la inyección de capital a un club que aspira a ascender. Desde aquella legendaria etapa en la que con Fútbol Mérida alcanzó la gloria de llegar a Primera División, no se han materializado las diferentes oportunidades de las que se ha dispuesto para regresar al fútbol profesional. Puertas llegó al club de la mano de Dani Martín y su primo, primero como accionista y tras comprarle su paquete accionarial como propietario y presidente. Este hombre, que ha tenido una vinculación con las altas esferas del capital, ha conseguido que alguien compre el club
algo difícil en estos tiempos. Me consta que Puertas ha realizado un gran esfuerzo económico y financiero importantísimo para mantenerlo donde está. Pero al margen de esta circunstancia, la aportación del actual presidente ha sido técnica, ya que ha profesionalizado los diferentes estamentos de la entidad, dotándola de una forma de trabajo que nada tiene que envidiar a la de otro club profesional. Por eso es bueno que la transición se haga con tranquilidad, ejerciendo la responsabilidad más allá de una compra abrupta, como ha sucedido en otros clubes, porque la historia del Mérida bien la merece. Buenas noches. Y ahora en La Picota nos adentramos una jornada más en esta sección fantástica a la que tenemos mucho cariño, que se llama Historias de Extremadura, esas pequeñas historias que conforman la gran historia de nuestra comunidad autónoma, historias de cosas muy concretas, como las que vamos a tratar hoy, pero antes déjenme que saludemos a nuestro compañero y amigo y cronista oficial de Mérida, Fernando Delgado. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buena, muy bien. Después de ayer ya estupendo, ya metido en A. Totalmente. Sí. Bueno, y hoy vamos a saludar a otro cronista oficial, en este caso de Trujillo, y que tiene una prolífica trayectoria editorial. José Antonio Ramos, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues bien, buenas noches. Bueno, me decías, antes de entrar en antena, que tienes 8 libros ahora mismo en imprenta. 8 o 9, sí, en imprenta. O sea, no sabes ni el número total que no sé ni el número, ni el número que hay. No. Madre mía. No lo sé. Háblanos, ¿quién es Fernando? ¿Quién es José Antonio Ramos? José Antonio Ramos, le conocí hace muchos años como cronista oficial, que además con Luis Garraín y Feliciano Correa proyectamos hacer de verdad lo que eran los cronistas oficiales de Extremadura. Lo que actualmente incluso llegamos a conseguir por primera vez en España que el Parlamento extremeño considerara a los cronistas oficiales como tales. Y la labor que desarrollamos. De la labor que habíamos desarrollado y que seguimos desarrollando. José Antonio, además, es licenciado en Historia, es profesor de la UNED, es académico, ha escrito una cantidad de libros tremendas. A mí hay uno que me llamó enormemente la atención, que era la historia de los púlpitos. A mí lo de los púlpitos, José Antonio, me llamó más la atención porque tengo que confesar que a lo mejor yo estoy aquí por los púlpitos. Me explico. Yo estuve en el seminario y en el seminario, cuando ya pasas una cierta edad, tienes que subirte al púlpito bien a leer o bien a dar alguna plática, alguna meditación. Y eso, enfrentarte a 200 o 300 seminaristas, como tengas un miedo escénico, que los hay, que los tienen, se bajan llorando. Claro. Y de ahí que yo lo del púlpito lo conozco porque me he subido y he hablado en ello. Y de ahí José Antonio tiene precisamente un libro sobre los púlpitos, porque los púlpitos no vienen de ahora, vienen de la época romana, por eso los hay románicos, los hay góticos, los hay de distintas clases. ¿Por qué, José Antonio, lo del libro de los púlpitos? Bueno, no vamos a tener en cuenta cuando estuviste tú en el seminario, porque ya sabes tú que desde el Concilio Vaticano II, en 1965, ya los púlpitos prácticamente se retiraron. No ejercían la función litúrgica. Entonces tú estuviste antes del 65, ¿no? En el seminario. Imagínate, entré en el seminario en el año 1950. Pues ves, no te digo. Pues mira, yo siempre que investigo me gusta buscar temas originales, inéditos, que nunca haya tratado nadie. Los berrocales, las peñas bamboleantes, las peñas resbaladeras, los ritos que hay en torno a esas peñas, las pilas bautismales, los púlpitos, como bien has dicho tú. Las cruces y cruceros. Las cruces y cruceros, que sale también un libro que he escrito con mi compañero Óscar de San Macario y no lo ha publicado la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura y sale antes de Navidad. Bueno, aparte de eso, también me gusta mucho investigar en las poblaciones de Extremadura, poblaciones que nunca se hayan dado a la luz libros sobre la historia, el folclore, las manifestaciones artísticas, las ermitas, las iglesias.
Siempre busco temas originales e inéditos. Y además de localidades que quizás no tienen escrita su historia, tú la estás escribiendo efecto, ahora, ¿no? En efecto. Precisamente. Ahora precisamente sale un libro también de Aldea del Cano, que nunca se ha escrito nada sobre Aldea del Cano, una población aquí en la carretera de Cáceres a Mérida. Publiqué el libro de Carmonita, de Torremayor, aquí de la provincia de Badajoz también, o sea, localidades que nunca haya tratado nadie y, hombre, eso me motiva a mí mucho, como te decía anteriormente, Fran, a mí el escribir, el investigar me pone, el entrar en una iglesia, que todavía se conservan algunos libros parroquiales, libros de cuentas de fábrica, en la sacristía, estar allí sentado horas y horas en la sacristía investigando legajos, eso es para una persona que... Claro. José Antonio, que decía que investigación. en las iglesias, precisamente, en muchas es donde se conserva prácticamente el único archivo de la localidad, porque hay archivos civiles que se quemaron durante las diferentes guerras, etcétera, ¿no? Bueno, hay otras iglesias, mira, las iglesias, por ejemplo, de la zona de Trujillo, la diócesis de Plasencia, todavía se conservan los libros parroquiales en la sacristía, pero hay otras iglesias, por ejemplo, de la diócesis de Coria, en las que ya se conservan en el archivo diocesano. Ajá. Sí, bueno, como ocurre con la de Mérida. Tú tienes suerte porque en la provincia de Badajoz, en lo que es la archidiócesis de Mérida-Badajoz, el obispo se ha llevado absolutamente todos los archivos. Ya sé por dónde vas. Sí, Mérida no tiene archivo ya. No, desde el año de 1900 para acá, sí. Pero de 1900 atrás se lo han llevado todos a Hablamos Badajoz. de los púlpitos porque los púlpitos nos ha llamado muchísimo la atención a través de este estudio que realizas en ese libro, tanto de su morfología, de su forma, como de su ornamentación. Y básicamente tú lo has dividido en tres grupos, ¿no? La ornamentación que normalmente tenían los púlpitos. Sí, bueno, el libro se divide en varios capítulos. Primero hago una introducción sobre la historia de los púlpitos, cómo surgen los primeros. Sócrates fue el primero que habló sobre los púlpitos. Ya San Juan Crisóstomo en el 390 fue el primero que utilizó lo que entonces era un ambón, que luego fue el futuro púlpito. Y el primero que utilizó un púlpito, tal y como lo conocemos hoy día, fue San Isidoro de Sevilla. Cuando fue arzobispo, nació en Cartagena y se fue luego a Sevilla de arzobispo. Allí fue el primer púlpito que se construye en España, en Sevilla. Y luego ya, bueno, el resto de los púlpitos en Extremadura, a raíz de la Reconquista, que ya sabemos que vino tardía a Extremadura, a partir de la segunda mitad del siglo XIII, son los púlpitos más antiguos que se conservan. ¿Y dónde están esos púlpitos, los más antiguos? Pues mira, tenemos uno magnífico en Santa Cruz de la Sierra, magnífico, precioso. Tenemos otro en Hoyos, precisamente tenemos un púlpito, pero ya es del siglo XVI, que se conservan los paños, los grutescos, a Candelieri, los paños, con la representación de San Lino, que es el santo patrón de allí de Hoyos, y en un lateral también la figura del duque de Alba, que aquella zona perteneció al duque de Alba. Tenemos un púlpito también magnífico en Montehermoso, en Conquista de la Sierra también, que es del primer decenio del siglo XV, ya te digo que son púlpitos de la segunda mitad del siglo XIII y del siglo XV, son los más antiguos que se conservan en Extremadura. Y la ornamentación es muy variada, ¿no? Desde muy variada, símbolos geométricos, pasando por florales, etcétera. Eso, como tú has dicho, motivos florales, vegetales, geométricos, representación casi siempre del patrón de la población. También en alto relieve y en bajo relieve también hay algunas representaciones, por ejemplo, del patrón, del que financió la obra, como por ejemplo en Trujillo, o en la iglesia de Santa María la Mayor de Brozas, o sea que te puedes encontrar... De materiales, José Antonio, de todas clases. De todas clases, sí, porque pero había... Aquí en Mérida, el de Santa Eulalia, que ya el púlpito estaba alto, pero como se descubrió lo de... Sí. Pues se ha quedado bajito, se ha quedado casi en el suelo, pero es una preciosidad que es de mármol. Sí, en efecto, pero hay y el de Santa María, que también es bastante bueno. Ahí los artistas y los encargantes de las obras no hicieron caso ninguno al Concilio de Trento, porque siempre hay algunos preceptos que dicen que tienen que ser de madera, y casi todos son o de mármol o de piedra, de cantería, porque dicen que de madera en la plática del predicador, bueno, pues se le entendía mucho mejor, por eso se colocaban también en la parte de arriba
como sombreretes, tornabó, el tornabó, la ¿Qué parte de función arriba. tenía, por cierto? Tienen eso. Porque si tú te sitúas debajo del tornabó, entonces parece que hay como eco, ¿sabes? O sea, produce eco, un efecto produce eco, sí, es así cóncavo, entonces produce eco. Entonces se le oye mejor. La voz. Claro, se le oye mejor. Tremendo, claro, no había megafonía y había que buscar las soluciones. Nos gustaría, José Antonio, que fueses comentando cada uno de estos púlpitos que están saliendo ahora mismo en imágenes. Sí, mira, es el púlpito de Berzocana. Ahí se conserva perfectamente lo que son las columnas. Mira, ese es gótico. Ese sabemos que es gótico por las características estilísticas y tipológicas. Este es de Hibernando, se conserva solamente lo que es la base del púlpito. Se supone que la parte de arriba era de madera, la barandilla sí, seguramente. Seguramente, ¿no? Que también estaban prohibidas, no se podían hacer de hierro calado, porque también la voz del predicador también se iba por la... o sea, que realmente se hacía un estudio este es el que te comentaba fantástico de la voz. Sí, en efecto. Este es de finales del siglo XV, este es de Santa Cruz de la Sierra. Este es el de los más antiguos que hay en Sí, de los más antiguos, sí. Ahí tenemos motivos florales, ¿no? En efecto, como tú has dicho anteriormente, eso. Había algunos que también se conservan pometeados. Mira, este ya es más moderno. Este ya es del siglo XVIII, finales del siglo XVIII. Este sí es de madera. De buen porte, además. Sí, en efecto. En madera totalmente. Este sí estaba con arreglo al Concilio de Trento, ¿no? Este sí. Este sí. ¿Y ese que vemos en imágenes? Este es otro. Antonio? Este es de Garguera, de la población de Garguera. También de los paños, ¿ves? Este también de piedra de cantería. Tenían varias características, tenían la base, era como un... Mira, ten en cuenta que los púlpitos, las cruces de término, los cruceros, los rollos o picotas, tienen casi todas las mismas características. Tienen como una especie de graderío, tienen la base, luego después la columna, o el fuste o la columna, y luego de lo que es en sí el púlpito. Y en el tema de los cruceros, bueno, pues la cruz en la parte superior. O sea, tienen casi todo. José Antonio, también hay que decir que no solamente en el hecho del púlpito, sino que el púlpito servía para el sacerdote, no solamente echar el clásico sermón, sino que yo he visto algunos auténticos mítines de los curas. Sí, claro. Sí, aprovechaban, claro. Y también había una cláusula en el Concilio de Trento que decía que tenían que estar o en la última columna o en la anterior al altar mayor, generalmente entre el crucero y el altar mayor. Entre el crucero y el altar mayor. Sí, porque así se lo escuchaba mejor. Y una curiosidad, José Antonio, ¿por qué en algunos templos, lo lógico es que hubiera un púlpito, ¿no? Pero ¿por qué en algunos había hasta dos? Pues te voy a explicar por qué. Porque generalmente las ermitas tenían el púlpito en la calle. Para los días de la novena del santo patrón, el padre, el cura, el sacerdote, bueno, pues predicaba fuera en la calle al público general, sino que había en la ermita, como las ermitas eran pequeñitas, y algunos sacerdotes que han tenido a bien, para que no se perdiera el elemento este litúrgico, bueno, pues la han recogido en la iglesia. Eso solían hacer. Eso está bien. O incluso supongo que muchas de esas ermitas han ido creciendo y absorbiendo también el púlpito que estaba en el exterior, ¿no? Sí, como pasa en Montermoso. En Montermoso. En Montermoso. Se conservan todos los púlpitos dentro de la iglesia. José Antonio, a mí esto me provoca, además de una curiosidad extraordinaria, porque claro, nadie habla de temas tan concretos como esto, ni se ha fijado creo que antes, ¿no? En temas tan concretos como este, pero digo yo que esto exigirá una labor de investigación y de campo importante, antes de escribir sobre la historia, por ejemplo, en este caso que estamos tratando. Yo me he pasado muchas horas investigando en los archivos, muchísimas horas. Y también en documentación de personas particulares, de las poblaciones. Ten en cuenta que cuando se produjo la desamortización de Mendizábal, no solamente la burguesía de entonces, bueno, pues consiguió recopilar obras de arte, esculturas, obras de platería, pintura, que por eso muchas obras de arte de las iglesias se conservan en casas particulares, sino también documentación. Yo conozco a muchísimas personas que me han cedido, no voy a decir los nombres, por supuesto, están en el anonimato, pero me han concedido ver documentación que tienen ellos de libros de cuentas de fábrica, de libros importantísimos de las poblaciones, donde he podido yo sacar datos de los púlpitos, de las pilas bautismales, que ya algunas no existen, pero vamos, que hay constancia de que existieron. Prácticamente los púlpitos
han desaparecido. Han desaparecido en el sentido Sí. de la utilización. La utilización, la labor que tenían ya no existe, claro. Pues la verdad, hombre, con la megafonía que hay actualmente se oye bien, Sí. pero se ha quitado ese impronto que hay entre el sacerdote y el fiel, que lo estaba viendo en el púlpito, lo oía en el púlpito. Eso se ha eliminado, que no es bueno. No es bueno, no. Es que queremos modernizar mucho la Iglesia, pero yo pienso también que tenemos que tener en cuenta de que hay parte de lo que es la élite de la Iglesia que debería de continuar como era antiguamente. Porque el encanto ese, mira, a mí me gusta, yo soy católico, apostólico y romano, yo voy a misa, a mí me gusta ir a misa, me gusta ir a las iglesias antiguas. No sé por qué, pero me gusta ir a las iglesias antiguas a escuchar misa. Me gustan las iglesias modernas. Me gustan las iglesias antiguas. Se han perdido la costumbre. Será una manía mía, pero incluso no. la sonoridad que No, tienen las yo iglesias también. antiguas no la tienen las No, modernas. pero yo también soy católico, apostólico y romano. Sí. No, romano no, emeritense. Pero antes, acuérdate, bueno, todo el público, que cuando se entraba en la iglesia, en la pila bautismal había agua bendita, Sí, te presignaba y si iba alguien al lado, le cedías con los 2 dedos algo del agua. Todo eso está desapareciendo. totalmente. Y yo lo que no me explico es como me encuentro en algunas iglesias que existen 2 pilas bautismales. La antigua, que la tienen allí abandonada prácticamente en una esquina, en los pies de la iglesia, y una pila moderna que ha hecho el cura del momento, y la otra la ha abandonado y tiene una pila allí de mármol, feísima, pero Sí, bueno. sí, es curioso. ¿sabes? Sí, es cierto, sí. Tengo una pila que sí. es preciosa, Claro. le tengo un cariño especial en la parroquia de Santa María la Mayor, aquí en Mérida, la Sí, concatedral. donde hay un Cristo medieval. Sí, porque allí se bautizó mi padre. Allí se bautizaron mis hijos. Claro. Y ahora, ¿Y algún nieto? y a sus nietos, claro. Claro, sí, claro. sí. Hombre, Bueno, vamos a ver ahí, porque antes nos ha puesto nuestra compañera Maima el púlpito también de Santa Eulalia, de la Basílica de Santa Eulalia, que sí. este es de madera y además, como has comentado antes, tiene además en el sombrerete incluso una decoración ahí profusa sobre una palma. Este es el de Santa Eulalia, lo vamos a ver ahora a continuación. Ese es. Sí, mira, ahí tiene el tornavoz, claro. Ahí. Había algunos tornavoz que estaban muy bien elaborados, ¿eh? Y algunos pertenecen a la época. Hay otros que no, que se hizo primero el púlpito y luego después, cuando pasaron un siglo, 2 siglos, se hizo el tornavoz, ¿sabes? Pero hay algunos que sí que pertenecen a... Bueno, el púlpito de Pisa fue uno de los primeros que se hicieron en la historia del siglo XIII, es magnífico, el púlpito de Pisa es magnífico. Y el de Sevilla, que ya te dije anteriormente, de San Isidoro, de Sevilla también. Y aquí en Mérida, yo no he investigado Mérida todavía, porque ahora estoy abarcando la zona de la diócesis de Coria, pero aquí en Mérida tiene que haber púlpitos muy antiguos. Sí, el de Santa Eulalia y el de Santa María son antiguos, sobre todo. Hombre, tiene que existir, de la época visigoda, tiene que existir ambones, no púlpitos de por sí, pero ambones sí, ¿eh? Claro. Es donde se predicaba, sí. Pues José Antonio, tenemos que despedir de verdad Espérate un momento. con el más sentido... Espérate un momentito. ¿Por qué? ¿Qué quieres saber? Él es doctor en historia. Sí. Y yo quiero hacer una pregunta, menos mal que es al final, porque si no me pongo a decir barbaridades. Y José Antonio me conoce bien, yo no me callo. ¿No has escrito de las tonterías, barbaridades y memeces que está diciendo a algunos presidentes sudamericanos de Trujillo y de Cortés? Sobre la conquista de América, Sí. pues no, ahí no he entrado todavía, ahí no he entrado. Tú que eres doctor en historia, ¿por qué Sí. no entras? Ahí no he entrado. Bueno, porque eso ya es política. A mí la política, entre comillas, no me va. A mí me gusta la cultura, pero Bueno, que digan hablaremos. tonterías los políticos, no. Hablaremos en este apartado de Historias de Extremadura precisamente sobre eso, sobre algunos de los conquistadores y esta nueva corriente que hay latinoamericana en contra, Sí, de, en contra de la misma. De quitar las esculturas, de Exacto, Francisco sí, Pizarro, sí, por sí. ejemplo, Sí, sí, retirarlas, sí. Es curioso. pintarlas, cosas Bueno, por el en fin,
Que ha sido todo un placer, José Antonio. Una última pregunta. ¿Cómo un doctor en historia, doble académico por la historia, por la Real Academia de Historia de España, también de la Extremeña, acaba de interventor en el ayuntamiento? Uy, eso es muy complicado. Eso es otro, merece otro programa aparte, de otro capítulo. Bueno, esa era una curiosidad. José Antonio Ramos Rubio, muchas gracias por estar aquí en la Televisión Extremeña. Que sigas en esa magnífica labor prolífica de escribir esas historias con plural de Extremadura, de toda la geografía extremeña. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Fernando, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención, instándoles a que nos sigan, recuerden, en las redes sociales, en la página web de televisionextremeña.com y evidentemente en la TDT, en la televisión, donde le emplazamos a una nueva cita. Será mañana viernes en torno a las 10 menos 25 de la noche aquí en Televisión Extremeña. Buenas noches y no olviden ser felices.